Cordial saludo, mi nombre es Auri Ballesteros, mi modalidad es la radiología convencional. El equipo que voy a trabajar, él es el equipo de rayos X. Bueno, el equipo de rayos X es un equipo convencional. A través de él se realizan radiografías, la cual es una prueba que consiste en observar mediante rayos X las densidades óseas, el tejido pulmonar, aparato digestivo, corazón, entre otras estructuras del cuerpo. Bueno, las partes del equipo de rayos X, como pueden observar, aquí tengo el equipo de rayos X. Aquí observamos el soporte. El soporte es el que fija el equipo. El brazo articulado, que es el que proporciona el movimiento al cabezal. Este que observamos acá. Tenemos la mesa de exploración, que nos sirve para posicionar el paciente. Esta te vendría siendo. Aquí observamos el panel de control, que es la misma consola, el que nos permite manejar el equipo. Tenemos el buquimoral, que es la parte del equipo utilizada para hacer estudios en bipedestación. El chasis es una estructura rígida en forma de caja, plana, que sirve para registrar la imagen. Y el tubo de rayos X, que es el componente principal del equipo de rayos X. Es una ampolla de cristal. Bueno, explicando un poco con el equipo de rayos X y el paciente, el haz de rayos X incidirá sobre el paciente. Tendremos una pequeña radiación de fuga a través del colimador. Tendremos radiaciones dispersas generadas en el paciente en todas las direcciones del espacio. Y tendremos también la radiación directa capaz de atravesar al paciente y llegar al sistema de imagen. Por otra parte, el haz de radiación será absorbida por el paciente. Recordemos que sobre el paciente va a haber interacciones de los fotones con el tejido biológico. Van a producirse efectos fotoeléctricos sobre el paciente, de manera que se absorberá todo el fotón. O en el efecto Compton, de manera que el paciente absorbe parte de la energía del fotón y otra parte aparece la radiación dispersa. Al sistema de imagen llegarán los fotones que no han interaccionado con el paciente, más los fotones dispersos que salen en la dirección del sistema de imagen. Bueno, la formación de la imagen. Los fotones primarios que no interaccionan con el paciente transportan la información más útil, ya que su intensidad en cada punto depende de la diferencia de absorción de los fotones incidentes producidos en los tejidos atravesados en el paciente. Bueno, en esta imagen podemos observar cómo la atenuación de los diferentes tejidos influyen en la intensidad de la imagen radiológica latente. Tenemos el haz de rayos X con su filtración. Después llega el paciente con una zona de huesos, otra de tejido blando y otra de aire. Como pueden observar en la imagen. Tenemos la radiación dispersa. Ahí está la radiación dispersa, que se genera en todas las direcciones. Detrás del paciente interponemos una rejilla, vendría siendo esta, una rejilla antidifusor, para eliminar la mayor parte de radiación dispersa posible. Y detrás de la rejilla tenemos nuestro sistema de imagen, de forma que la imagen radiológica latente va a ser proporcional a la densidad del haz en el receptor. Cuando el haz directo atraviesa el hueso, este lo atenúa de una manera importante,
debido a que su número atómico Z es mayor que el resto de los tejidos. De esta manera, la intensidad del haz en el receptor de imagen detrás del hueso es pequeña, que dará lugar a que la imagen radiológica latente sea de pequeña intensidad. Cuando el haz de radiación atraviesa el tejido blando, cuyo Z es menor que el del hueso, va a atenuar menos la radiación que el hueso, de manera que la intensidad del haz en el receptor en este caso será mayor. Si el haz de rayos X encuentra una zona con aire, el Z promedio de esta zona será todavía inferior al del tejido blando y por lo tanto atenuará aún menos la radiación, dando lugar a una intensidad del haz en el receptor aún más grande. Bueno, ahora les voy a explicar un poco aquí sobre el tubo de rayos X. Aquí les hice como una demostración del tubo de rayos X. Bueno, esta es la ilustración que representa un tubo de rayos X. Vamos a reconocer las partes más importantes. Bueno, primero tenemos la corriente eléctrica de alto voltaje. Tiene un lado positivo y tiene un lado negativo. El alto voltaje es importante para generar el tipo de radiación electromagnética, que son los rayos X. Esa corriente eléctrica va conectada a un cátodo y en el otro extremo a un ánodo. Estas son las dos estructuras principales para el funcionamiento del tubo de rayos X. A su vez, este cátodo y ánodo están dentro a su vez de una cámara de vacío. Y la cámara de vacío está dentro de una cámara que tiene un blindaje generalmente plomado que no permiten que se escapen los rayos X. Lo que vamos a generar a través de una corriente eléctrica es un gradiente de carga o de voltaje, en el que vamos a tener un lado cargado de electrones con carga negativa y un lado positivo. Esa diferencia de voltaje es la que nos va a permitir tener un adecuado funcionamiento. Si vemos que el ánodo tiene un mecanismo para rotar, bueno, quiere decir que el ánodo está rotando. Como ven, tanto la cámara de vacío como el blindaje están abiertos en uno de sus extremos y es por donde queremos que salga el haz de rayos X. Entonces, toda la radiación que se genera dentro de la cámara de vacío y dentro de la cámara de blindaje solo va a salir al exterior de este filtro. Entonces, tenemos un cátodo cargado de una carga eléctrica negativo y un ánodo que tiene una carga positiva. Al aumentar el voltaje de esa corriente eléctrica, lo que vamos a generar es un gradiente de voltaje, donde va a haber un voltaje muy negativo y uno positivo. Y a medida que ese diferencial de kilovoltaje aumente, los electrones que llegan al cátodo van a salir con mayor velocidad, con mayor energía hacia el ánodo. Cuando aumentamos el voltaje, va a haber un flujo de electrones a través del cátodo, que a su vez los va a canalizar a través de un filamento, para que no salgan dispersos. Cuando los electrones salen disparados desde el filamento hacia el ánodo, chocan y sufren un proceso de desaceleración brusco, ya que el ánodo generalmente está hecho de un elemento con un número atómico muy alto y el electrón no puede avanzar. Frena
esto es un frenado brusco y esa energía que lleva la desprende, la arroja al medio en forma de fotón. Entonces el fotón saldría con una frecuencia que corresponde a la frecuencia de los rayos X. Esto sería todo. Muchas gracias. Esto sería. Cordial saludo, mi nombre es Wendy Milena Castro, estudiante de la UNAT. Hoy les voy a hablar sobre la modalidad de la tomografía computarizada o tomógrafo. Podemos visualizar esta maqueta que es del equipo de tomógrafo. Recordemos que la tomografía es el proceso de obtención radiográfica del interior del cuerpo mediante el uso del tomógrafo. Ahora, para hablar de cómo se forma la imagen en tomografía, debemos hablar del equipo por medio del cual obtenemos las imágenes e información. El equipo está compuesto por el gantry, que es la parte más grande del tomógrafo. Dentro del gantry encontremos el tubo de rayos X, los detectores y una serie de componentes electrónicos. El gantry es donde se produce el campo de irradiación y donde se obtiene la información para producir las imágenes de tomografía. Tenemos la camilla, que es donde se acuesta el paciente en diferentes posiciones. También está la consola, que es el dispositivo que nos permite controlar todo lo relacionado con el estudio de tomografía. Y por último, tenemos el monitor, que es donde visualizamos las imágenes. En la parte interna del gantry encontramos el generador de alto voltaje, que se encarga de proporcionar suficiente energía al tubo de rayos X. Tenemos el colimador, que está en la parte de abajo del tubo. Este restringe el haz de rayos X que alcanza al detector, aumentando la nitidez de la imagen, es decir, disminuye la radiación dispersa. Tenemos el tubo de rayos X, el cual emite el haz de fotones con un kilovoltaje y un miliamperaje específicos determinados por el tiempo. Este tiene un cátodo y un ánodo rotatorio. También encontramos los detectores, que estos van en la contraparte del tubo de rayos X. Ellos miden la energía depositadas en ellos después de ser impactados por los fotones de rayos X que han atravesado el cuerpo del paciente. Esta energía la transforman en corriente eléctrica que llegará al ordenador y será cuantificado en un sistema eléctrico. Encontramos dos tipos de detectores, como son los gaseosos y los centelleros. Hay equipos de tomógrafos que tienen un solo detector, como visualizamos aquí en la imagen, que da forma en espiral, y hay equipos que tienen multidetectores que van haciendo 4 cortes al mismo tiempo, es decir, son 4 veces más rápido que el anterior. Por último, tenemos el DAS, que es el sistema de adquisición de datos. Este mide y digitaliza la señal proveniente de los detectores. En el proceso de obtención de la imagen, el tubo y los detectores giran rápidamente alrededor del paciente, emitiendo una radiación por la cual juntos
empiezan a hacer cortes de forma transversales, luego son procesados en una computadora en donde se visualiza la imagen. Estos cortes se llaman imágenes tomográficas y pueden brindar al médico una información más detallada. La imagen en tomografía se crea artificialmente a partir de los datos recibidos. No es una imagen proyectada como rayos X, sino es una imagen creada con volumen o digitalmente. Esa imagen obtenida tiene volumen, es decir, es una imagen tridimensional con escalas de densidades como son hiperdenso, isodenso e hipodenso, que permiten identificar más fácil las estructuras como posibles tumores o anomalías. Aquí podemos observar en esta imagen el tubo de rayos X, el haz que pasa por el colimador. Este atraviesa una sección del cuerpo del paciente, llega a los detectores. Esto se da en forma giratoria. Llega a los detectores mandan la información a un ordenador y en el ordenador nosotros la manda al monitor y en el monitor la podemos visualizar. La imagen que visualizamos son secciones, son cortes transversales con volúmenes, es decir, una imagen tridimensional. Esta nos permite realizar, reformatear en cortes, en planos coronales, sagitales e incluso hacer reconstrucciones en 3D. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Adriana Paola Pérez Santoya, soy estudiante de la UNAD, sede de Cartagena. Les voy a hablar un poco acerca de ecógrafo. El ecógrafo o ecografía se define como un medio diagnóstico médico basado en las imágenes obtenidas mediante procesamiento de eco reflejado por las estructuras corporales, gracias a la acción de pulsos de ondas ultrasónicas. ¿Cómo se obtiene la imagen? La imagen se obtiene a través de un procesamiento electrónico de los haces ultrasónicos, que son los ecos, reflejados por distintas interfaces y estructuras corporales. Se representa en unas escalas grises. Las escalas grises de la ecografía son anecoico, esta imagen no presenta eco y la imagen es negra. El hipoecogénico, más o menos eco. La imagen es gris oscuro a claro, y la hipoecogénico, esta presenta muchos ecos y la imagen es gris clara a blanca. Bueno, modos de representación de la imagen. En los modos de representación de la imagen tenemos el modo A, que es amplitud, que se emplea en oftalmología, el modo M, que es movimiento, también se conoce como tiempo-movimiento y se aplica en ecocardiografía. El modo B, que es brillo, esta es la más utilizada actualmente, ya que obtiene imagen bidimensional en tiempo real. Tenemos el modo Doppler, que se basa en la frecuencia, en el cambio de frecuencia del sonido al chocar la onda acústica con una interfase en movimiento. Bueno, las partes del ecógrafo. Aquí podemos ver la pantalla o el monitor. Aquí podemos visualizar las imágenes obtenidas mediante la ecografía. Tenemos los transductores, que en ecografía son los más importantes, ya que sin esto es imposible realizar la ecografía, y es el encargado de emitir ondas ultrasónicas de alta frecuencia, incapaz de ser captado por el oído humano. Esta recibe el nombre de ecos, que rebotan en el cuerpo formando así múltiples datos o señales eléctricas. Existen varios transductores, los cuales tenemos el Convex. Tenemos dos Convex Array, los dos son para abdomen, pero hay uno más grande que el otro.
Tenemos el microconver que se aplica para cardíacos. Tenemos el lineal para partes pequeñas, vasculares, musculoesqueléticos y superficie. Tenemos el endovaginal, que es como su palabra lo indica, endovaginales, obstétricas o ginecológicas. Y tenemos el endorrectal, que se utiliza para endorrectal o urología. Como pueden observar, aquí están los distintos tipos de transductores. Bueno, aquí podemos observar los componentes de una sonda ecográfica. Aquí podemos observar el material piezoeléctrico, que es esta parte que está acá. Tenemos la huella, tenemos la carcasa y tenemos el cable. Seguimos con el panel de control, que es el sistema de botones o tablero ubicado en la parte frontal del ecógrafo. Aquí es donde el operador puede ajustar la configuración de la máquina, como frecuencia de ondas de sonido o brillo de la imagen, y esto permite que el operador personalice la máquina y se ajuste a las necesidades específicas del paciente. Podemos observar acá el ecógrafo, como ya lo dije, el monitor o pantalla, el panel de control y los transductores, que son los más importantes a la hora de hacer una ecografía. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Ángelis Almagro. El día de hoy voy a realizar una breve explicación sobre lo que es resonancia magnética, sus partes y su producción de imagen. Bueno, la resonancia magnética es una técnica de imagen que nos permite visualizar el interior de nuestro cuerpo. Aquí no utilizamos nada de radiación, ya que es de uso exclusivo de campos magnéticos, el cual estos deben ser estimulados con enormes imanes, ondas de radiofrecuencia y un proceso digital que es computarizado para controlar, dirigir y producir la imagen de manera continua. Aquí tenemos una pequeña muestra de cómo es un resonador. Aquí encontramos que las partes del resonador, que este cuenta con un imán estable y de grandes dimensiones, lo suficientemente amplio para que ingrese un paciente y realizarle su estudio. El imán lo tiene en la parte interior, tiene un sistema emisor de radiofrecuencia que también lo tiene en su interior. Cuenta también con una bobina o antena que se ubica alrededor del paciente, y esta tiene la función de recoger la señal de radiofrecuencia emitida por nuestro cuerpo para así poder realizar el estudio. Cuenta con una camilla, que es donde se va a acostar el paciente. Dependiendo del tipo de estudio, se va a colocar el paciente. Podemos colocar el paciente de esta forma, dependiendo del estudio que le manden el paciente. Puede ser de cráneo. Cuenta con unos botones que son para introducir al paciente y sacar al paciente. También cuenta con una luz láser acá en su interior, que esta luz nos indica exactamente dónde vamos a marcar. Dependiendo del estudio que se va a hacer, se va a marcar la parte que se va a evaluar. También cuenta con unos pedales, que es para bajar la mesa y subir la mesa. Pues aquí en el resonador hay que explicarle al paciente, antes de que ingrese, las recomendaciones para hacerse estos estudios, que ya sabemos que pacientes con metales no pueden ingresar, marcapasos tampoco, ya que estos pueden producirle daño al paciente, o como tal también le pueden que las imágenes salgan con artefactos que no son viables para una buena lectura para el radiólogo informar un estudio. Este también cuenta con un ordenador
que este es el que procesa la información para así poder generar la imagen. También para realizar una resonancia magnética, sabemos que ya los pacientes tienen todas sus indicaciones, ya dependiendo del estudio, así se va a hacer. Ahora, la producción de esta imagen, indicamos que este tiene un enorme imán, que además de enorme, que lo tiene en la parte interna, este tiene una gran fuerza. Este imán produce un campo magnético al mismo tiempo que el paciente que está en la camilla. Este campo magnético, detecta los protones que hay en el cuerpo del paciente y los mueve obligándolos a alinearse con el campo magnético. Se pulsa una corriente de radiofrecuencia a través de un paciente. Estos protones son estimulados y giran fuera del equilibrio, luchando contra la fuerza del campo magnético. Cuando se apaga el campo de radiofrecuencia, los sensores de resonancia, estos son capaces de detectar la energía liberada mientras los protones se realinean con el campo magnético, y así, con la cantidad de energía liberada, cambian dependiendo del entorno y la naturaleza de las moléculas. De esta forma es que se genera la imagen en un resonador. Ya dependiendo de son los radiólogos los que miran los cambios que hay en los tejidos para así evaluar un estudio que se haga un paciente. Es muy importante saber pronto las partes del cuerpo que se van a evaluar. Hay unas que tienen más realces que otras, por eso en resonancia magnética tiene muchos protocolos de los que se tratan de varias secuencias. Habla muchas veces de las secuencias de supresiones de grasa, imágenes en T2. Son muchas de las secuencias que se evalúan aquí en un equipo de resonancia magnética. Por lo tanto, es muy importante saber realizar un estudio, ya que de una buena realización de estudio viene una buena lectura y un buen resultado para el paciente. Muchas gracias.